Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Iniciamos este diálogo cuando el país se encuentra en una situación realmente de crisis, que no encuentra salidas, y quisiera preguntarle inicialmente si es que considera usted que se puede lograr un acuerdo, un pacto social sin diálogo, sin sentarse las partes a debatir, a negociar. Gustavo, buenas noches. Un saludo a nuestra audiencia. La búsqueda conjunta de acuerdos que permitan solucionar los problemas que aquejan al país es inviable sin deponer actitudes rígidas, sin estar dispuestos a ceder parte de las pretensiones originales y sin sentarse en un mismo espacio horizontal, al mismo nivel, a discutir sobre las problemáticas y sobre todo a co-crear soluciones. Generalmente el diálogo, palabra tan satanizada y venida a menos durante el último tiempo, ha fracasado porque simplemente esto ha quedado en una parte sin respuesta. En unos días recibirán nuestra carta sobre sus pedidos. En unas semanas atenderemos lo que no se pudo discutir y así nos hemos pasado años con un grupo de la ciudadanía demandando cambios y sin recibir respuesta de sus gobernantes. Esta detonante es la que hoy más que nunca hace que terceras partes, desde la sociedad civil, con independencia de las dos en conflicto, busquemos no constituirnos en mediadores, sino simplemente en facilitar este espacio horizontal sin cancha inclinada para poner sobre la mesa todos los puntos y sobre todo involucrar a la mayor cantidad de sectores en la búsqueda de acuerdos y soluciones concretas. Lamentablemente, Cuenca se va convirtiendo en un reflejo de lo que pasa en todo el país. Este lunes, a más del desabastecimiento que es ya crónico en la ciudad, se ha decidido instaurar el caos. Qué terrible que más ciudades estén en una situación crítica como la que ha vivido Quito durante prácticamente estos 15 días de paralización. El derecho a la protesta pacífica, como sabemos, Gustavo y amigos, está garantizado en la Constitución, pero hago énfasis en lo pacífico. Esto implica no vulnerar derechos de otras personas, no destruir propiedad pública y privada, no poner en riesgo la vida, impidiendo el libre tránsito de ambulancias, que lamentablemente ya nos ha costado varios ecuatorianos. Acá no tenemos ciudadanos de primera o de segunda. Creo que es vital ponernos a todos en el mismo nivel y, por supuesto, los reclamos son muy válidos, son legítimos y deben ser atendidos, pero sin vulnerar los derechos de los demás. Ese caos producto del desabastecimiento, del cierre de vías o de, como he dicho, actos violentos que han terminado en la destrucción de bienes, tiene que ser investigada y sancionada por la justicia para evitar que esto sea simplemente uno más de aquellos ciclos en los cuales el país enfrenta protestas descontroladas que no nos llevan a nada tampoco por la vía de los manifestantes. Vayamos al proceso político en la Asamblea aún inconcluso. Esa estrategia de ralentizar el compás de espera, los posibles desenlaces. La Constitución es muy clara en su artículo 130 en cuanto al proceso de destitución del presidente de la República. Tiene que intentarse por una sola vez durante los 3 primeros años de gobierno, para lo cual hay que iniciar con 46 firmas de respaldo. Una vez que se convoca a la sesión, 24 horas después de recibido el pedido, se tiene que abrir un debate con la participación activa de los representantes en la Asamblea Nacional. Y cerrado el debate, en un plazo, tiempo corrido de 72 horas, se tiene que ordenar la votación respecto de la destitución del presidente de la República, para lo cual se requiere una mayoría calificada que según la normativa vigente es de 92 votos. Actitudes como las que hemos visto en este último periodo de suspender las sesiones y seguir prolongando la agonía
Creo que no le viene bien ni a la democracia, ni a la institucionalidad, ni al Estado de Derecho, independientemente del resultado que este proceso tenga. El trabajo legislativo debería ser asumido con total responsabilidad y seriedad, pensando en el país, no simplemente viabilizando las voracidades y los apetitos de ciertos actores que pues ahora buscan un adelanto de elecciones porque probablemente les es conveniente. En ese sentido, hay que estar muy atentos de lo que pueda suceder en las próximas horas para evitar, por ejemplo, que la decisión que se tome en el legislativo sea producto de amenazas violentas, de presiones políticas como las que ya se ha denunciado, han recibido varios legisladores, o de la compra de conciencias, que no es sino un acto de corrupción que también ha sido denunciado y que debería ser investigado por las autoridades. Por mucho que el mecanismo de destitución y de muerte cruzada se encuentre en la Constitución, quienes hemos estado en Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y no es la primera vez que lo decimos, consideramos que esta figura no es democrática ni le hace bien al país, distinto a lo que se considera una figura de democracia directa como la de la revocatoria de mandato, que como ustedes conocen se activó hace pocas semanas y que bien podría ser el camino para aquellos que válidamente pretenden evaluar la gestión del gobierno nacional. El destino del gobierno está en manos de los asambleístas. 92 voluntades pueden cambiarlo. Fernando Villavicencio, anticipándose a lo que se cree es lo más probable que podría suceder, que no se reúnan esos votos, ha señalado que Lasso activaría a continuación la muerte cruzada. ¿Cree usted que ese es uno de los posibles desenlaces? Por supuesto, Gustavo, que es un escenario que el presidente active lo que está establecido unos pocos artículos más adelante, disuelva la asamblea y también adelante a elecciones. Sin embargo, de nuevo, en línea con lo manifestado anteriormente, eso tampoco es bueno para la democracia ni le da estabilidad institucional que hoy más que nunca se necesita. Disolver el órgano de representación, por muy incómodos que estemos con él, no es un acto democrático. Ojalá el presidente no lo haga, lo dijimos en su momento y lo repetimos. Por el bien del país, por la estabilidad más allá de las protestas, es vital que se abran espacios de acuerdos también entre los actores políticos, dejando de lado esos apetitos y esas vanidades personales, incluso con miras a las elecciones seccionales de 2023 y con una conciencia de país. Espero en lo personal, y hablo también en representación de la organización que dirijo, que haya una conciencia muy fuerte respecto a qué hacer a favor de la democracia y de la gobernabilidad, respetando los derechos de la ciudadanía, buscando soluciones frente a la crisis económica, laboral y de inseguridad, pero teniendo como norte el bienestar de todos los ecuatorianos sin excepción, porque cuando se trabaja para privilegiar a una persona, a un actor político o a un sector en específico, se está dejando por fuera los grandes intereses nacionales que creo que hoy están más claros que nunca. ¿Qué decir en estos momentos con respecto a las contrapartes? Contrapartes al gobierno, me refiero. Allí está la protesta legítima, pero allí están también los actores tras bastidores, algunos actores claramente identificados desde el mundo político o politiquero, deberíamos decir. Y por otra parte, la desunión de los sectores indígenas. Por un lado, si es que analizamos las actuaciones de nuestros entes políticos, partidos y movimientos en general, creo que bastará revisar lo de los últimos días para poder sacar conclusiones propias y ver que no cumplen con su rol de ser representantes de la ciudadanía, sino que simplemente son representantes de sus intereses específicos, de sus intereses particulares. Del otro lado, un movimiento indígena que al parecer a la interna tiene mucho conflicto. Es difícil ponerse de acuerdo cuando hay posiciones al interior que son contrarias y que simplemente también dejan en evidencia la necesidad de sentarse a dialogar, pero siempre con miras a encontrar acuerdos y a co-crear soluciones, que no se debe a cabo un diálogo vacío con respuestas eternas o inexistentes, sino que se trabaje para ya pensar en función de país. Creo que lo principal acá es adoptar un rol de ciudadanos responsables
una vez que los actores políticos, por muy ciudadanos que sean, únicamente pescan a río revuelto para satisfacer su voracidad, su apetito personal, su ego, su vanidad o incluso su arrogancia. Abogado Alarcón, la incertidumbre que se vive en este lunes es sinónimo de falta de seguridad jurídica. ¿Qué disyuntivas, qué desenlaces pueden darse? Con una situación coyuntural como la que vivimos, hoy podemos estar analizando en este preciso momento un escenario y en cuestión de minutos vivir uno totalmente distinto. Por lo tanto, frente a estas condiciones críticas en las que se encuentra el país, es vital establecer grandes objetivos nacionales más allá de coyunturas, grandes acciones nacionales con miras a alcanzar acuerdos. Desde el grupo de sociedad civil que varios días atrás se constituyó como comisión convocante, lo hemos dicho, acá no buscamos representar a nadie, no buscamos mediar el espacio de manera directa. Lo que buscamos es en trabajar juntamente en un espacio horizontal para tratar de alcanzar resultados poniendo a todos en un mismo lugar. El trabajo no es fácil, por supuesto que no, pero hay varias experiencias a nivel mundial que demuestran que si hay voluntad política y hay ganas de encontrar salida, es posible hacerlo. Ojalá en ese sentido, pues, se depongan actitudes personales y personalistas, por sobre todo egoístas, y se piense, como he dicho, en función de país. Aunque hablar del pasado reciente puede ser el equivalente a llover sobre mojado, ¿se pudo haber apagado el fuego aquí en el país por parte del gobierno, fundamentalmente cuando estaba incipiente? Y ahora, a pesar de todo lo que ha sucedido, a pesar de la compleja coyuntura actual, ¿hay aún espacio para la maniobra? Por supuesto que sí, y algunos actos en el inicio de la protesta no fueron sino echar gasolina al fuego y aumentar la crisis, independientemente de quién tiene la culpa o la responsabilidad al respecto. Aún hay una ventana de oportunidad y creo que varios ecuatorianos tenemos la esperanza de que se llegue a acuerdos, se busque soluciones de manera conjunta e incluso mediante la incorporación de otros actores que podrían hoy verse ajenos al proceso de protesta, de reclamo y de exigencia al gobierno nacional. Al interior del gobierno, tiene que hacerse una evaluación responsable, tiene que hacerse un mea culpa, tienen que darse correctivos de manera urgente e inmediata. Del lado de los sectores movilizados, lo mismo, precisamente porque varios temas se les salieron de las manos. No es cuestión de solo salir a reconocer, por un lado, que ha habido infiltrados y que uno no se hace responsable de las acciones violentas, o de otro, que no se atendió en su debido momento situaciones tan críticas como la emergencia en el sector de salud. Creo que hay que ser responsables, como he dicho, pensar en función de país, en el bienestar de todos los ecuatorianos y hoy más que nunca buscar una paz vital antes de que el tema siga creciendo, se salga de control y afecte, como lamentablemente lo está haciendo, a provincias como Azuay, que ya no solo vive un desabastecimiento de alimentos y una situación compleja de movilización, sino incluso la ausencia de insumos básicos como el oxígeno en los hospitales, lo cual puede resultar en una tragedia que creo que ninguno de nosotros quiere ver. Las decisiones políticas se las sigue y se seguirán tomando en Quito. Cuéntenos usted que está más cerca de estos escenarios. ¿Siguen, por otra parte, los esfuerzos para lograr una tregua y para abrir las puertas al diálogo? Y los esfuerzos no deben cesar hasta que este tema no llegue a feliz término. Y no se trata de que una u otra parte se considere ganadora. Aquí hay que pensar que gane el país, que logremos todos juntos afrontar la crisis económica, laboral y de inseguridad, entre otros temas, y que podamos sumar esfuerzos en ese sentido, que podamos trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones, que dejemos de pensar en las coyunturas, que pensemos a corto, a mediano, a largo plazo. El trabajo es muy difícil por falta de voluntad política,
por falta de acciones de quienes únicamente ven sus intereses particulares. Pero creo que, como lo dije hace un momento, hay una luz de esperanza. Y en ese sentido, al menos desde la sociedad civil, desde estas organizaciones que seguimos insistiendo en que el diálogo y la búsqueda de acuerdos es el único camino, no vamos a cesar de buscarlo, no vamos a detenernos en nuestro trabajo de sentar en un mismo espacio a los actores involucrados para llegar a acuerdos que puedan ayudar al país entero. Esos esfuerzos además no inician y terminan con esta coyuntura, sino que tienen que constituirse en permanentes para evitar precisamente que dentro de poco se convierta esto en un asunto cíclico y que se repita una y otra vez. Esperemos que lo que ya se ha visto por parte de algunos sectores se concrete por parte de todos ellos y que logremos en un siguiente espacio, Gustavo, ya hablar de lo que han sido los acuerdos y las soluciones, pensando en el bien de todos y que el conflicto no siga creciendo porque sabemos que ya está costando vidas y eso es algo que desde ningún sector de la ciudadanía debemos permitir. Ojalá así sea y muy pronto. Gracias por habernos acompañado, abogado Alarcón. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a la distancia para ti, para nuestra audiencia y pues a seguir trabajando por el país, por la paz y sobre todo por el desarrollo de todos. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.